Morí. Sí, morí. Y en ese momento, Jesús mismo me reveló algo que me impactó. 3 refugios seguros. Sus seguidores tuvieron que ir para sobrevivir los 3 días de oscuridad. Y 3 lugares que la mayoría de los cristianos aún visitan a diario, que Él nos mandó evitar a toda costa. No eran lugares cualquiera. Eran trampas ocultas a simple vista, que atraían al peligro incluso a los más devotos. ¿Quieres saber dónde estaban? Sígueme porque hoy compartiré los detalles de ese encuentro divino. Amén. Soy John, un ingeniero jubilado de 66 años que vive en la ciudad de Nueva York. Tras la muerte de mi esposa, me dije a mí mismo que debía olvidarme de la fe y la moral. La iglesia era un lugar al que nunca volvería. Pero ese fatídico día, mi vida cambió por completo. Iba conduciendo por la enero del 95. Mi corazón empezó a latirme con fuerza, como si intentara escapar. Mi visión se nubló. El camino frente a mí se convirtió en una niebla al instante. El chirrido del metal al impactar contra la mediana. El airbag explotó justo delante de mí. Un estruendo apagado. De repente, se hizo el silencio. Una calma inquietante y sobrenatural. Mi cuerpo se sacudió hacia atrás. Sentí como si me arrancaran de la piel. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo desplomado entre los escombros. No había tiempo para entrar en pánico ni para pedir ayuda. Algo me arrastró rápidamente hacia un túnel. No sabía qué estaba pasando. Un segundo estaba flotando en ese cálido túnel dorado. Y al siguiente estaba de pie en un lugar lleno de luz. Cuando la luz empezó a regresar, me di cuenta de que era Él. Jesús. Juan, has vuelto a casa. Pero aún no es tu hora. Tengo un mensaje para el mundo y tú eres quien debe traerlo. Jesús me miró con la mirada fija y dijo, el mundo se acerca a una prueba final. Juan, 3 días de oscuridad. Me dio un vuelco el corazón. Me explicó que no era un castigo, sino una prueba, una purificación en preparación para su regreso. En aquellos días, dijo, la oscuridad cubrirá la tierra. Se liberarán espíritus malignos para poner a prueba la fe de cada alma. Me quedé allí temblando, tratando de comprender qué estaba sucediendo. Solo quienes tienen fe, quienes están preparados, pueden resistir. Yo, un hombre que maldijo a Dios, decidí entregar su mensaje. Era absurdo, pero sus palabras quedaron grabadas en mí, irrefutables. Me puso la mano en el hombro y la escena comenzó a desvanecerse. Y lo que estaba a punto de presenciar me impactaría, dejándome con una verdad que no podía ignorar. El mundo se volvió negro. No negro como la noche, sino una oscuridad densa y sofocante que lo envolvió todo. Por mucho que forzaba la vista, no había nada que ver. Era como si el aire mismo fuera pesado, presionando mi piel, frío como el hielo, helándome hasta los huesos. El viento aullaba, no como una tormenta, sino con ballenas inquietantes y antinaturales, como millones de almas perdidas gritando desesperadas. No podía quitarme la sensación de que algo andaba terriblemente mal. El cielo no estaba mejor. El sol se había ido, apagado, negro como el carbón. La luna brillaba con un rojo enfermizo, como sangre esparcida por el cielo. Las estrellas caían, no suavemente, sino como lágrimas ardientes, deslizándose brevemente antes de desvanecerse en el vacío infinito. Me recordó a Éxodo 10, 21-23, donde la oscuridad cubrió Egipto, y a Apocalipsis 6, 12-13 con sus sellos y estrellas fugaces. Esto no era solo una visión. Parecía el fin. Entonces llegaron los sonidos, gritos lejanos, voces humanas suplicantes, sollozando, resonando en el vacío. Pero peores eran las risas bajas, guturales, burlonas de los demonios. Ya no se molestaban en esconderse. Estaban por todas partes. Su presencia era como un peso en mi pecho. Todo mi cuerpo se heló.
Me temblaban las manos. ¿Es esto el infierno?, pensé. Mi corazón latía con fuerza. La oscuridad no solo estaba afuera. Sentía que se arrastraba dentro de mí, poniéndome a prueba, retándome a rendirme. Nunca había sentido tanto miedo. Ni siquiera cuando mi corazón se desplomó en la carretera. Algo se avecinaba. Algo peor. Y no estaba preparada. En esa oscuridad infinita, un tenue resplandor me llamó la atención. Una casa, la casa de mi hijo Mark, pequeña y sencilla, escondida en un tranquilo suburbio. Una vela titilaba en la mesa del comedor. Su luz, débil, pero tenaz. Mark, su esposa y mis nietos se acurrucaban juntos, con el rostro pálido y los ojos abiertos por el miedo. Pero estaban rezando. Les temblaban las voces. Sin embargo, había fuerza en ellos, una determinación firme. Se aferraban el uno al otro. Recitaban el Salmo 23. Aunque caminé por el valle de la sombra de la muerte. Afuera, la oscuridad no estaba vacía. Formas grotescas se movían. Figuras sombrías con brillantes ojos rojos. Demonios. Arañaban las paredes, sus garras raspando como uñas en una pizarra. Golpeaban la puerta, sus susurros filtrándose por las rendijas, burlándose, «Ríndete». «¿Estás solo?». Su risa era fría, cruel, como cuchillos en el aire. Se me revolvió el estómago. Quería gritar, correr hacia ellos, proteger a mi familia. Pero solo era un espíritu, indefenso, viendo cómo mis seres queridos se enfrentaban a esta pesadilla. La culpa me aplastaba más que la propia oscuridad. Había vivido una vida egoísta, persiguiendo el dinero, ignorando a mi familia, abandonando a Dios. Ahora lo estaban pagando. Sentí una opresión en el pecho, no de dolor, sino de la agonía de la impotencia. Les había fallado. Las lágrimas me quemaban los ojos al ver a Mark abrazar a sus hijos con más fuerza, sus oraciones cada vez más fuertes. Desafiantes. Esa pequeña vela titiló, pero no se apagó. Algo los protegía. Pero aún no podía ver qué. En otro rincón de esa oscuridad sofocante, vi rostros. Reconocí a viejos colegas, vecinos, gente que había conocido en Nueva York. Eran los que se burlaban de Dios, diciendo, la ciencia es todo lo que necesitamos, o Dios es solo un cuento de hadas. Ahora corrían, tropezando, con el rostro desencajado por el pánico. Gritaron, pero no había nadie a quien llamar, ninguna luz a la que aferrarse. La oscuridad los oprimió, viva, sofocante, como si se alimentara de su desesperación. Entonces aparecieron unas manos con garras, sombrías, que surgían de la nada. Demonios arrastrándolos hacia un abismo negro. Sus gritos eran desgarradores, llenos de terror y arrepentimiento, mientras se desvanecían en el vacío. Me quedé paralizado, con el corazón latiéndome con fuerza y la respiración entrecortada. Esto no era solo una visión. Era una advertencia. Apocalipsis 6, 12-13 resonó en mi mente de nuevo. Las estrellas cayendo, los cielos temblando. Esta gente se había desconectado de cualquier conexión vital, rechazando a Dios. Y ahora estaban pagando el precio. Me sentí enfermo. Un profundo arrepentimiento me invadió. Podría haber sido uno de ellos. Había pasado años enojada con Dios, viviendo para mí misma, fingiendo que no lo necesitaba. Si no me hubieran arrastrado a ese túnel, podría haberme perdido, gritando sin esperanza. Su peso me golpeó como un camión. No solo veía su destino. Veía lo que había escapado por poco. Pero algo me decía que este no era el final de la visión. Había más por venir. Y me sacudiría aún más. La oscuridad aún persistía en mi mente, densa y fría. Pero entonces apareció de nuevo. Jesús.
sus ojos reflejaban un amor profundo e inquebrantable. Pero también había seriedad, como un padre a punto de compartir la dura verdad. La oscuridad será aterradora. Ion, dijo con voz firme, pero he preparado refugios para quienes confían en mí. Habló de refugio bajo sus alas. Una promesa del Salmo 91:1, donde quienes moran a su sombra encontrarán seguridad. La opresión en el pecho por los horrores que había visto se aflojó. Sentí una chispa de esperanza, como si me quitaran un peso de encima. Me puso una mano en el hombro, cálida y firme, y dijo, en esos 3 días, busca refugio en la fe. Ella te protegerá. Asentí. Aunque aún no lo entendía del todo. Mi corazón aún se tambaleaba por los gritos, los demonios, las estrellas fugaces. Pero su presencia fue como un salvavidas que me rescataba de la desesperación. Entonces se giró y el aire cambió. Ven, dijo. Déjame mostrarte la primera visión del refugio. El resplandor dorado del jardín se desvaneció, pero la paz permaneció conmigo, como un ancla silenciosa. No estaba segura de que vería a continuación, pero sus palabras evocaban refugio, fe y protección. Había pasado años huyendo de él, construyendo muros de ira y duda. Pero ahora, sentía algo nuevo agitándose en mi interior. Esperanza, no solo para mí, sino para cualquiera que me escuchara. La siguiente visión se avecinaba, y me mostraría cómo era realmente la seguridad en la oscuridad. De repente, me encontraba frente a una pequeña casa en las afueras. Nada lujoso, ninguna mansión enorme, solo un lugar acogedor y habitable con una cerca de madera y un buzón desgastado. Afuera, la misma densa oscuridad se cernía sobre mí, y el viento aullaba como una manada de lobos. Pero alrededor de esta casa, había un tenue resplandor, como un halo suave, no de una bombilla, sino de algo sagrado. Era cálido, vivo, como un escudo invisible, pero palpable. Dentro, una familia estaba sentada alrededor de una mesa de comedor. Unas velas parpadeaban, su luz firme a pesar del caos exterior. Sabía que esas velas eran especiales, benditas, sagradas, como las que se encuentran en una iglesia. La comida era sencilla, quizás solo pan y sopa. Pero ese no era el punto. Estaban orando. La madre leía de una Biblia hecha pedazos, con voz suave pero firme, recitando el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Todopoderoso. Los niños, de unos 10 y 12 años, se unieron con sus voces temblorosas, pero llenas de fe. El padre dirigió un himno desafinado pero conmovedor, y era como si el aire mismo vibrara con fuerza. Lo sentí allí. La presencia de Dios, cálida e inquebrantable, envolvía la casa como una manta. La oscuridad no podía tocarlos. Me picaban los ojos, no de miedo esta vez, sino de asombro. Así era la fe. No perfecta, no ruidosa, sino real. No solo sobrevivían. Prosperaban en ese pequeño círculo de luz. Pensé en mi familia, en cómo los había dejado ir a la deriva. Y me dolía el corazón. ¿Podría tener esto también? Esta paz. Algo estaba a punto de poner a prueba esa casita. Y me preparé. Entonces, desde la oscuridad exterior, una sombra esquelética se movió con brillantes ojos rojos y garras como cuchillos. Un demonio salido de una pesadilla. Gruñó, golpeando la puerta, sus uñas arañando la madera como si quisiera destrozar la casa. Su voz se coló por las grietas, siseando. ¿Estás solo? Réndete. Su risa era aguda, burlona, intentando quebrarlos. Mi corazón se aceleró, mis manos temblaron. Quise gritar, advertirles, pero la familia no se inmutó. Se acurrucaron más cerca, con los ojos cerrados, rezando con más fuerza. El padre estaba junto a la puerta, aferrado a una Biblia como escudo, con voz firme mientras oraba, Señor, protégenos bajo tus alas.
Los niños se aferraron a su madre, sus oraciones se elevaban, temblorosas pero intensas. Entonces ocurrió algo increíble. La luz de la vela brilló, brillante e intensa, y un resplandor pareció emanar de la propia familia. No era solo luz. Era poder, santo e inquebrantable. El demonio gritó. Un sonido de pura agonía cuando una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. Se disolvió en la oscuridad, dejando una estela de humo fétido. ¿Lo ven? El poder de la fe, de la oración. Es real. Amén. Dejen un amén en los comentarios si ustedes también lo sienten. Me quedé allí atónito, con el corazón latiendo con fuerza de esperanza y arrepentimiento. Pensé en mis nietos, a los que apenas había visto, y una profunda añoranza me invadió. Había perdido tanto tiempo. La fe de esa familia era una fortaleza, y yo quería eso para la mía. Pero la visión no había terminado. Algo más grande estaba por venir. El eco de las oraciones de esa familia aún resonaba en mi corazón. Cuando Jesús apareció de nuevo, su presencia fue como un fuego cálido en una noche gélida, calmando el miedo que me aferraba a esas visiones oscuras. Me miró con ojos amables pero firmes, y dijo, John, no todos tienen una familia a su lado, pero les he dado otra familia, una mucho mayor, la familia de la fe. Sus palabras me impactaron. Había pasado años solo, aislándome de todos, incluso de Dios. Pero él hablaba de algo diferente, algo poderoso. Continuó, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy con ellos. Recordé ese versículo, Mateo 6:20, de la escuela dominical que había olvidado hacía tiempo. Fue como una luz que se encendió en mi alma. La unidad, dijo, era un escudo, una fuerza que podía resistir la oscuridad. Necesitas ver esto, John, dijo con voz firme y urgente. Es vital. Sentí una opresión en el pecho, no de dolor, sino de anticipación. Había sido un solitario, pensando que podía manejar la vida por mi cuenta. Pero él me estaba mostrando algo que siempre había extrañado, comunidad, unión, fe compartida. El aire cambió y sentí esa atracción familiar, como si el mundo estuviera a punto de cambiar de nuevo. El Salmo 46:1 resonó en mi mente. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. No estaba seguro de qué vería a continuación, pero sabía que sería un salvavidas, un atisbo de esperanza en la tormenta que se avecinaba. Y estaba listo para verlo. Me encontré frente a una iglesia. No era una gran catedral ni una pequeña capilla rural. Podría haber sido cualquiera de las dos, pero se alzaba como un faro que brillaba con una luz dorada que atravesaba la densa y opresiva oscuridad del exterior. Esa oscuridad era la misma que había visto antes, densa y viva. Pero esta iglesia era una fortaleza de luz, inquebrantable, como si nada pudiera tocarla. Dentro, cientos de personas se reunieron. Ancianos, jóvenes, negros, blancos, gente común y corriente. Sin pánico, sin caos. Cantaban, sus voces se elevaban en un himno que parecía capaz de estremecer los cielos. Tal vez una gracia asombrosa, o algo más antiguo, más rico. El sonido era potente, no perfecto, pero vivo, alejando el miedo que acechaba afuera. En el altar, una enorme cruz brillaba, su luz pulsaba como un latido, formando un escudo invisible. La oscuridad no podía atravesarla. Observé cómo compartían la comunión. Con las cabezas inclinadas, las manos juntas, rezando juntos. El aire vibraba con algo sagrado, algo fuerte. Lo sentí. La presencia de Dios allí mismo los envolvía como una manta cálida. Recordó el Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Mateo 6:22, donde 2 o 3 están reunidos, allí está Él. Esto no era solo un edificio. Era un santuario. Un lugar donde la fe se mantenía firme.
Me dolía el corazón al recordar las iglesias que había pasado, la comunidad que había rechazado. Esta gente no solo sobrevivía. Se mantenía firme. Pero algo se agitaba afuera. Algo maligno. Y supe que este lugar estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera que no podía imaginar. Entonces sucedió algo increíble. Las estatuas de la iglesia, María, los apóstoles, los santos, comenzaron a brillar. Sus ojos se iluminaron, no con fuego, sino con una luz divina, pura y feroz. Rayos de luz emanaban de ellos, cortando el aire como láseres. Afuera de los demonios, esas horribles sombras retorcidas con ojos ardientes se estrellaban contra las vidrieras, arañando, gruñendo, intentando entrar. Su risa era vil, burlona, pero no soportaban la luz. Cuando el resplandor de las estatuas los tocó, gritaron, un sonido que me puso los pelos de punta. Se marchitaron, ardieron y se disolvieron en humo negro, desapareciendo en la oscuridad. La luz no era solo luz. Era poder, sagrado e imparable. Vi almas, aquellos que se habían aferrado a su fe, surgiendo de la iglesia, flotando hacia arriba, abriéndose paso entre la oscuridad hacia una luz superior. Era esperanza, salvación, una escena que jamás olvidaré. Me quedé allí, aturdido, con el corazón apesadumbrado por el arrepentimiento. Me había separado de esta comunidad. Fe, la fuerza de permanecer unidos. Había estado tan solo, pensando que no necesitaba a nadie. Pero aquí, se tenían el uno al otro, y eso marcó la diferencia. Deja un amén en los comentarios si sientes el poder de esta unidad. Algo más grande se avecinaba. Aunque tuve una visión que me mostraría que el refugio de Dios es más de lo que jamás soñé, el resplandor de esa iglesia aún ardía en mi mente. Pero Jesús apareció de nuevo, su presencia como una mano firme que me rescataba del abismo. Ion, dijo con voz cálida pero firme. No todos tienen una iglesia cerca ni una comunidad en la que apoyarse, pero yo creé este mundo. Y en él, he preparado refugios para quienes me buscan. Sus palabras calaron hondo, trayendo recuerdos de rutas de senderismo y momentos de tranquilidad con Sara. Momentos en los que sentí algo más grande que yo. Hablaba de su providencia, de cómo incluso la naturaleza misma albergaría a sus hijos. Pensé en Mateo 12 y 16, donde Jesús les dice a sus seguidores que huyan a las montañas, y en Apocalipsis 12 y 14. La mujer a la que se le dan alas para escapar. Mi corazón, aún rugiendo por los horrores que había visto, se sentía más ligero. Dios no se limitaba a muros ni altares. Él también estaba en la naturaleza. Ven, dijo, mira lo que he preparado. El aire cambió y sentí esa atracción de nuevo, como si el mundo se volviera del revés. No estaba seguro de lo que se avecinaba, pero su promesa de refugio resonó en mí. Había pasado años ignorando su creación, buscando hormigón y acero. Pero ahora presentía algo nuevo. Un santuario no construido por manos. La oscuridad seguía ahí afuera, esperando. Pero esta próxima visión me mostraría otra manera en que Dios protege a los suyos. Y estaba listo para verla. Me encontraba en una montaña, escarpada y empinada, pero llena de verdor. Pinos imponentes se extendían hacia un cielo negro. Sus ramas se mecían con un viento que aullaba, pero no podía tocar este lugar. Cuevas ocultas salpicaban las laderas, y espesos bosques ofrecían refugio. Un pequeño grupo de personas, tal vez agricultores, tal vez amantes de la naturaleza, o simplemente aquellos a quienes Dios había guiado hasta allí, se apiñaban. Sin equipo sofisticado, sin grandes casas, solo vidas sencillas. Sus rostros, sin embargo, brillaban de paz, no de miedo, a pesar de la oscuridad que los oprimía. Se arrodillaron bajo ese cielo negro, rezando con voz firme, confiando en la protección del Creador. ¿Y saben qué? Los animales no corrieron. Los ciervos permanecieron cerca, con la mirada tranquila. Un conejo mordisqueó los pies de un niño.
Observé con la boca abierta como un pájaro dejaba caer una baya en la mano de una niña, como si hubiera sido enviado a ayudar. Un oso, enorme pero manso, empujó a un hombre hacia una cueva escondida, guiándolo a un lugar seguro. Era como si la creación misma los protegiera, trabajando con ellos. Mateo 12 y 16 me vino a la mente, huyan a los montes. Y Apocalipsis 12 y 14, las alas del refugio. Esto no fue casualidad. Dios había tejido su protección en la tierra misma. Mi corazón se llenó de alegría al recordar las caminatas con Sara. Como el susurro de las hojas se sentía como un susurro de Dios. Estas personas no solo sobrevivían. Estaban sostenidas. Acunadas por el mundo que Dios creó. Sentí una punzada de añoranza por esa conexión que había perdido. Pero algo se agitó en las sombras. Se avecinaba una prueba. Y este santuario montañoso estaba a punto de enfrentarlo. De una grieta en la roca de la montaña, fluía un arroyo, su agua cristalina, brillante como si hubiera sido bendecida. Personas magulladas y maltratadas, tal vez por ataques demoníacos o por las inclemencias del tiempo, acudían allí. Algunos bebían, otros se lavaban las heridas. Observé, atónito, cómo las heridas cerraban y los moretones se desvanecían. Pero no solo sanaban sus cuerpos. Sus ojos, antes abiertos por el miedo, se suavizaron. Sonrisas se abrieron paso. Esa agua no solo sanaba la carne. Calmaba las almas, disipando el temor como un bautismo de esperanza. Era un símbolo de la purificación de Dios, su promesa de renovación. Me quedé allí asombrado. Los caminos de Dios eran tan vastos. Iglesias, hogares. Ahora, este arroyo en la naturaleza, no tenía un solo camino hacia la seguridad. Tenía innumerables. Pensé en Sara. Como nos sentábamos junto a los arroyos durante nuestras caminatas, sintiéndonos más cerca de Dios que en ningún otro lugar. Había olvidado esos momentos, sepultados bajo mi ira y mi dolor. Al ver esto, sentí una punzada de arrepentimiento, pero también de esperanza. La creación de Dios estaba viva, ofreciendo refugio de maneras que jamás imaginé. La oscuridad aún acechaba, pero este arroyo era un salvavidas, un recordatorio de su cuidado. Algo grande se avecinaba. Aunque otro fragmento de esta visión me mostraría cuán profunda es la protección de Dios, la paz de la montaña aún me aferraba. Pero Jesús apareció de nuevo, y esta vez su rostro era diferente, severo, casi cargado de propósito, sus ojos, aún llenos de amor, cargaban con una opresión que me revolvió el estómago. Ahora, Ion, dijo en voz baja pero potente. Te mostraré los lugares a los que nunca debes ir. Lugares donde gobiernan los demonios. Donde la fe se extingue. Donde la gente se entrega a la destrucción. Un escalofrío me recorrió. Agudo y frío. Sabía que algo terrible se avecinaba y mi corazón no estaba preparado. Se acercó, su mirada penetrante. Estas visiones no son para asustarte, dijo, sino para mostrarte el precio de las malas decisiones. Asentí, aunque me temblaban las manos. Había visto oscuridad antes, pero esto me pesaba más, como una advertencia grabada en piedra. Apocalipsis 182 me vino a la mente. Caída está Babilonia la Grande, y Lucas 9 y 36 nos insta a permanecer vigilantes. Había pasado años persiguiendo lo equivocado, construyendo una vida sobre la arena. Ahora estaba a punto de ver qué sucede cuando esa arena cede. El aire se densificó, la luz se atenuó cuando Jesús levantó la mano. Ven, dijo, y el mundo cambió de nuevo, arrastrándome hacia una nueva visión. Mi pecho se oprimió no de dolor, sino de temor. Una vez me alejé de Dios, pensando que podía con la vida sola. Ahora, estaba a punto de ver el precio de ese camino, y me golpearía más fuerte que cualquier otra cosa. Estaba de vuelta en Nueva York, mi ciudad, el lugar que había llamado hogar.
Pero no era la Nueva York que conocía. La ciudad de los sueños, la riqueza y el poder había desaparecido. Sustituida por un páramo de ruinas. Los rascacielos, antaño orgullosos símbolos de ambición, yacían retorcidos, desmoronándose no por un terremoto, sino por una fuerza invisible de desesperación y caos. Las vigas de acero se doblaron como paja. El hormigón se hizo añicos. El humo llenaba el aire, quemándome los ojos. Era como si el corazón de la ciudad se hubiera parado. Igual que el mío en aquella autopista. Multitudes de supervivientes corrían por las calles, con el rostro hundido y la mirada desgarrada por el miedo. Tropezaban, caían, se pisoteaban unos a otros, presas de un pánico cegador. Nadie se detuvo a ayudarlos. No había ancla, ni fe que los sostuviera. Entonces los vi. Demonios que ya no se escondían, sino audaces, imponentes, con formas grotescas, moviéndose como relámpagos. Su risa era aguda, cruel, cortando los gritos. Se abrían paso entre la multitud, agarrando a los demasiado débiles para resistir, arrastrándolos hacia las grietas, hundiendo la tierra en una oscuridad que los engulló por completo. Apocalipsis 18. Dos resonaron en mi cabeza. Se ha convertido en morada de demonios. Y Lucas 9:36, un llamado a permanecer despiertos. Parecía una súplica que había ignorado demasiado tiempo. Mis rodillas se doblaron. Esta era mi ciudad, mi mundo. Se derrumbaba por decisiones como las mías. Buscando riquezas, ignorando a Dios. Lo peor no eran las ruinas. Eran las luces. Los letreros de neón de Times Square, esos faros brillantes de la ciudad, aún parpadeaban. Pero eran enfermizos, retorcidos, los colores brillantes se transformaron en llamas, verdes, rojas, ardiendo como el fuego del infierno. No solo brillaban, sino que consumían. La gente que corría bajo ellos gritaba mientras las llamas los consumían, convirtiéndolos en cenizas en segundos. Los símbolos del glamour del mundo material que había perseguido se habían convertido en herramientas de destrucción. Sentí un nudo en el estómago, el corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Esta era la vida que había vivido, venerando la riqueza, el poder y el brillo de Nueva York. Verlo ahora, reducido a fuego y caos, me golpeó como una bofetada. Podría haber sido una de esas almas perdidas, consumidas por su propio vacío. La culpa era aplastante. Había pasado años construyendo una vida bajo esas falsas luces, ignorando la verdadera. Apocalipsis 18, 2 resonó en mi mente de nuevo. Y comprendí que Babilonia no era solo un lugar. Era una forma de vida. Y yo había sido parte de ella. Las lágrimas me escocían en los ojos, no por el humo, sino por el arrepentimiento. No solo veía caer una ciudad. Veía mis propios fracasos al descubierto. La visión aún no había terminado conmigo. Aunque algo más oscuro me aguardaba, algo que me conmocionaría aún más, las ruinas de Nueva York aún ardían en mi mente. Pero Jesús apareció de nuevo. Su presencia era como un ancla firme en la tormenta. Su voz era serena, pero con un tono cortante, una advertencia. Ion, dijo, la humanidad ha maltratado la tierra y los mares. Ahora los mares se alzarán furiosos. Habló de ciudades costeras, lugares donde la gente construyó vidas lujosas en la frágil frontera de la naturaleza, ignorando al Creador que lo creó todo. Sus palabras me impactaron como una ola, trayendo recuerdos de mis vacaciones en la playa con Sara. Cómo me maravillaba el poder del océano, pero nunca pensé que pudiera volverse contra nosotros. Apocalipsis 16, 3 me vino a la mente. El mar convirtiéndose en sangre, y yo el 2 y 10, donde la tierra tiembla ante el juicio de Dios. Había pasado mi vida persiguiendo cosas que no duraban, ciega a las verdades más profundas del mundo. Ahora Jesús me mostraba las consecuencias. Ven, dijo, extendiendo la mano.
Mira lo que ocurre cuando se deshonra la creación. El aire se volvió denso, frío, y sentí esa atracción familiar, como si el mundo se desmoronara. Mi corazón se aceleró, no solo por miedo, sino por el peso de lo que había ignorado durante tanto tiempo. La siguiente visión se aproximaba y me mostraría una destrucción como nunca antes había visto. Algo que haría que la caída de la ciudad se sintiera como una sombra. Me encontraba en la costa, un lugar que podría haber sido un bullicioso pueblo turístico, como Miami o Malibú, todo brillo y glamour. Pero ahora el mar no era mi amigo. Las olas se alzaban como montañas. No solo agua, sino una fuerza oscura y agitada que rugía al estrellarse contra la orilla. No eran naturales. Llevaban una malicia, una negrura que lo envolvía todo. Yates, condominios frente al mar, paseos marítimos, todo reducido a astillas en segundos. El aire estaba cargado de sal y terror. El suelo temblaba bajo la embestida. Apocalipsis 16:3 me quemaba en la mente. El mar se volvió como la sangre de un cadáver. Y yo el 2:10, los cielos temblando. Este fue un juicio, crudo e imparable. Entonces, de las profundidades, surgieron monstruos enormes y grotescos, con escamas negras como la noche, ojos rojos como brasas, dientes afilados como dagas. No eran simples criaturas. Eran demonios nacidos de la caza del abismo. La gente se agitaba en el agua, gritando, aferrándose a los escombros. Pero las bestias eran despiadadas. Arrastraban almas hacia abajo, sus gritos se desvanecían en gorgoteos al cerrarse las olas sobre ellos. Sentí el frío gélido del mar, la desesperación de quienes luchaban por vivir. Sentí una opresión en el pecho, la respiración entrecortada. Quise extender la mano para salvarlos. Pero solo era un testigo, impotente. Esto no era solo destrucción. Era un ajuste de cuentas por vidas construidas sobre la arena. Por ignorar a quien creó los mares, pensé en mi propia vida, buscando riquezas. Mientras los cimientos del mundo se derrumbaban, algo peor se avecinaba, y no estaba seguro de poder soportarlo. Sentía que me ahogaba en ese horror. Los gritos y el romper de las olas me abrumaban. Me ardían los ojos, mi cuerpo frío como el hielo. Me estoy muriendo otra vez, pensé, con pánico creciente. Pero entonces la mano de Jesús se posó en mi hombro, cálida y firme. Una luz suave me envolvió, sacándome del caos, como si me levantara de las olas. El terror se desvaneció, reemplazado por una calma que no merecía. Lo miré a los ojos y me abrazaron con firmeza, amor, firmeza. Fue un recordatorio de que, por horribles que fueran las visiones, estaba a salvo en sus manos. Sin fe, sin su protección, no había refugio. Ni del mar, ni de nada. Pensé en los años que pasé adorando al dinero, ignorando al Creador que mantenía unido al mundo. Apocalipsis 16:3 resonó de nuevo. El juicio del mar, pero su toque era una promesa. Aún había una salida. Mi corazón latía con fuerza, ya no con miedo, sino con claridad. Había valorado las cosas equivocadas. Había construido mi vida sobre arena movediza. Sin embargo, la visión no había terminado. Algo más oscuro, más profundo, aguardaba una última advertencia que me sacudiría hasta la médula y me haría ver el verdadero precio de alejarme. La furia del océano aún resonaba en mis oídos. Pero Jesús apareció de nuevo. Su presencia es serena en medio de la tormenta. Sus ojos, aunque amorosos, transmitían una gravedad que me encogió el corazón. Ion, dijo en voz baja, casi pesada. Este último lugar es el más aterrador. Aquí, las personas no son atacadas por demonios externos. Se destruyen desde dentro. Habló de perseguir placeres fugaces, de avaricia y excesos, de alejarse de Dios para adorar emociones vacías. Sus palabras me hirieron profundamente como un espejo que reflejaba mi antigua vida.
Pensé en 2 Timoteo 3, 1. 5 personas que se aman a sí mismas, al dinero y al placer más que a Dios, y en el Salmo 1, 1, que advierte contra andar con los malvados. Yo había sido ese hombre que buscaba la riqueza, ignorando el vacío en mi alma. Ahora Jesús estaba a punto de mostrarme el precio de ese camino. Ven, dijo con mano firme. Mira la trampa que se han tendido. El aire se volvió denso, opresivo, y sentí esa familiar atracción, como si el mundo se revolviera del revés. Sentí una opresión en el pecho, no por mi antigua afección cardíaca, sino por el miedo. Había construido mi vida sobre cosas que no duraron. Y ahora estaba a punto de ver a dónde me llevaba ese camino. La siguiente visión se avecinaba y sería un golpe bajo, una verdad que no podía olvidar. Estaba en Las Vegas, ya sabes, la ciudad de las luces, de los grandes sueños y las fiestas interminables. Pero esta no era la Las Vegas de los anuncios deslumbrantes ni de las ovaciones por los premios gordos. El aire era denso, pesado, con una especie de desesperación enfermiza, como si la ciudad misma se estuviera pudriendo. Los casinos aún brillaban, con sus letreros destellando. Pero se sentía raro, como un sueño febril. Dentro, la gente se movía como zombis. No eran los jugadores entusiasmados que había visto en mi vida anterior, sino cascarones vacíos. Accionaban las palancas de las máquinas tragamonedas, bebían a sorbos, pero sus rostros estaban inexpresivos, sus ojos muertos. Ya se habían ido, engullidos por una oscuridad que ni siquiera percibían. La música, ese ritmo palpitante de Las Vegas, se transformó en algo retorcido, siniestro, como susurros de una pesadilla. Los demonios no necesitaban garras ni ojos rojos. Allí estaban, flotando en el aire, entre las risas petulantes de los ganadores. El corpulento tamaño de los perdedores. Murmuraban mentiras, promesas de una victoria más, una euforia más, hundiendo a la gente en la desesperación, la ira y la codicia. No fueron arrastrados a un pozo. Entraron en el paso a paso, voluntariamente. 2 Timoteo 3 y 15 me ardía en la mente. Gente que prefiere el placer a Dios y el Salmo 1. Uno que evitaba el consejo de los malvados. Había vivido para esas mismas emociones vacías, pensando que el dinero podría llenar el vacío que Sara dejó. Me dolía el corazón al ver mi pasado reflejado en sus ojos vacíos. Quería gritar para despertarlos, pero solo era un testigo. Esta ciudad, esta trampa, los estaba devorando. Y algo aún peor estaba a punto de mostrarme lo profunda que era esa trampa. Entonces lo vi, una visión que me puso los pelos de punta. Las máquinas tragamonedas, esos brillantes símbolos de la avaricia, cambiaron. Sus luces parpadearon y se convirtieron en criaturas grotescas con dientes afilados y páramos abiertos cuando alguien perdía. La máquina no escupía monedas. Se abrió de par en par, engullendo sus almas en un abismo ardiente. Sus gritos resonaron, desesperados, pero nadie se dio cuenta. Los demás seguían jugando, demasiado absortos en sus propios juegos como para preocuparse. Fue un golpe bajo. Persiguiendo placeres mundanos, adorando el dinero. No solo te vaciaba, te destruía. Sentí una mezcla de lástima y horror. Ver a estas personas tan parecidas a mi antiguo yo perderlo todo por sus propias decisiones. 2 Timoteo 3:15 volvió a ser cierto. Amantes de sí mismos, no de Dios. Había estado allí, persiguiendo acciones y estatus, ciego al vacío que dejaba. El ateísmo no era solo no creer. Era adorar algo más. Algo que me llevó a esto. Vi mi yo del pasado en esos rostros, y me dolió mucho. Sin embargo, la visión no había terminado. Una verdad final se avecinaba. Una que uniría todo esto y me mostraría por qué me habían elegido para verla. Los horrores de Las Vegas aún me arañaban la mente. Esos rostros vacíos, las máquinas devorando almas. Estaba conmocionado.
Pero entonces Jesús estaba allí de nuevo. Su presencia era como una luz cálida que atravesaba la niebla. Sus ojos llenos de amor y comprensión. Me tranquilizó. «Has visto a John», dijo con voz tranquila pero potente. «Has visto lo que viene y el camino para sobrevivir. Recuerda, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12 ardía en mi corazón, una promesa que había ignorado durante demasiado tiempo. Me puso la mano en el pecho, justo donde el corazón me había fallado. Una calidez me inundó como un río de luz que arrasó con el miedo, el cansancio y el dolor de aquellas visiones. Mi corazón se sentía nuevo, vivo, latiendo con una fuerza que no había conocido en años. Me habían perdonado, había renacido, había encontrado un propósito. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no de tristeza, sino de gratitud. Esta misión era pesada, pero era mi mayor esperanza. Regresa, dijo, y advierte al mundo. Cuéntales lo que te he mostrado. Se acercan los 3 días de oscuridad. Pero con fe, se salvarán. Esas palabras me quedaron grabadas. Una carga que jamás olvidaré. ¿Crees que me dio una segunda oportunidad? Amén. Deja un amén en los comentarios si tú también lo sientes. La luz en sus ojos prometía más, un atisbo de esperanza. Algo a lo que aferrarme durante la tormenta. En ese momento, Jesús me dio un vistazo del futuro. Y fue como si me hubieran quitado un peso de encima. Vi pequeñas comunidades, familias, almas solitarias que habían escuchado mi advertencia. Sobrevivían a la oscuridad. No solo sobrevivían, sino que se mantenían firmes, llenos de esperanza y fe. Los demonios no podían tocarlos. Vi velas ardiendo con fuerza, sus llamas firmes contra el vacío negro. Las oraciones se elevaban como un coro, resonando con poder, conteniendo las sombras. Estos pequeños grupos, familias en sus hogares. Los vecinos de las iglesias se mantuvieron firmes, inquebrantables en medio de un mar de caos. Entonces, la visión cambió y vi lo que vino después de los 3 días. Un mundo nuevo, no perfecto, pero despierto. La fe de la gente era más fuerte, sus corazones más tiernos, llenos de gratitud y amor. Reconstruyeron, no con orgullo ni codicia, sino con humildad, sabiendo que habían sido salvados. No fue el final. Fue el comienzo. Una oportunidad para que la humanidad volviera a Dios. Vi niños riendo, comunidades rezando, manos ayudándose mutuamente. Mi corazón se rompió, las lágrimas corrían por mis mejillas. Había sido perdonado, había recibido un propósito. Yo, un hombre que había maldecido a Dios, era ahora su mensajero. Era un milagro. Saben, había visto las peores ciudades caer, mares embravecidos, pero ahora veía esperanza. Una promesa de que la fe podría ayudarnos a superarlo. La oscuridad era real, pero también lo era la luz. Y era más fuerte. Algo definitivo se avecinaba. Aunque un momento que me traería de vuelta a la tierra cambió para siempre. Entonces abrí los ojos de golpe. Las duras luces del hospital me cegaron. El olor antiséptico me azotaba la nariz. Las máquinas pitaban sin parar a mi alrededor. Había vuelto. El cambio del cielo y el infierno a esta habitación estéril fue estremecedor, como despertar de un sueño que parecía más real que la vida misma. Mi cuerpo estaba débil, dolorido. Pero mi corazón latía fuerte, firme, vivo. Estaba allí, respirando, con una segunda oportunidad. Los médicos y enfermeras me miraron fijamente, con rostros que mezclaban sorpresa y alivio. Señor John, su espalda, dijo una vez, con voz temblorosa. Creímos haberte perdido. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca y la voz áspera. Solo podía pensar en compartir lo que había visto.
Las visiones eran vívidas, ardían en mi mente. La oscuridad, el refugio, las palabras de Jesús. Ya no era el mismo hombre que se estrelló en esa autopista. El que vivió para el dinero y enterró su fe. Había cambiado profundamente. Quería contarles todo sobre los 3 días, la luz que salva, la advertencia que debía llevar. Mis hijos, mis nietos, también necesitaban oírlo. Me habían encomendado una misión, no solo para salvarme a mí mismo, sino para despertar a otros. El mundo se precipitaba hacia algo grande y yo era la prueba de que la misericordia de Dios es mayor. Pero algo me decía que esto era solo el comienzo. Mi verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. Así que aquí la tienen, amigos. Esta es mi historia. Soy John, un ingeniero viejo y fracasado que le dio la espalda a Dios, murió y regresó con un mensaje urgente. Sé que suena descabellado. Al principio, mis hijos pensaron que solo eran alucinaciones cerebrales por falta de oxígeno, pero seguí contándola una y otra vez con una pasión y una sinceridad que nunca antes habían visto en mí. Hablé de Sara, de mis arrepentimientos y del amor infinito de Jesús que me ayudó a salir adelante. No se trataba solo de los 3 días de oscuridad. Se trataba de encontrar el camino de regreso. Compartir esta advertencia arregló las cosas con mis hijos y nietos. Recuperé mi fe, mi propósito. Empecé a escribirlo todo, no por fama, sino porque Dios me dio una tarea. Y no me rendiré. No estás solo. Dondequiera que te encuentres en tu camino de fe, dudando, buscando o aferrándote, el amor de Jesús está ahí, listo para protegerte. Todos tenemos luchas, miedos que nos quitan el sueño. Espero que mi historia te haga sentir visto y reconfortado. La advertencia sobre los 3 días es real. Pero la promesa de protección de Dios es más fuerte. Prepárate. Búscalo en tu hogar, en tu comunidad, en el mundo que Él creó. Mantén viva tu fe. Es la única luz que te guiará en la oscuridad. Mi historia podría terminar aquí, pero nuestro viaje no. Soy John, un testigo vivo que lleva un mensaje del más allá. No dejaré de compartir advertencias con luz en los ojos y fe en el corazón. Si esto te conmovió, si sientes esa chispa de esperanza, suscríbete. Exploremos juntos los mensajes de Dios desde el cielo y desde el infierno, para que podamos prepararnos y ser una luz en este mundo. Gracias por escuchar. Que Dios te bendiga.